y gracias también a todos y a todas por la invitación. Efectivamente, en todos los documentos que suele sacar la Unión Europea, el G20 y todos estos organismos internacionales son bastante farragosos, ¿no? Por así decirlo, para la gente normal y corriente a veces es bastante difícil de entender. Se trata en definitiva de utilizar argumentos, vocabulario, expresiones que puedan ser relativamente bien admitidos o que puedan pasar más o menos ante la opinión pública sin causar demasiado estrépito, ¿no? Y uno de esos es lo que se ha denominado comúnmente el Pacto por el Euro, que realmente su nombre completo es Pacto por la Coordinación de la Política Económica para la Competitividad y la Convergencia. Ya sabéis que la palabra competitividad hoy día nos sale hasta en la sopa, ¿verdad? En todas partes se nos dice que esa es la vía, que ese es el camino y que todo pasa por ahí. Bien, por lo tanto vamos a analizar el documento original, el que aprobó el Eurogrupo, que son los 17 países miembros del euro, el pasado mes de marzo, que como sabéis ahora mismo está en el punto de mira de un montón de colectivos, de organizaciones que no lo ven conveniente y que se están preparando pues, todas las actividades que todos y todas sabemos. Ha habido un montón de documentos, de artículos que se han escrito sobre el mismo, los podéis buscar en cualquier lado. Yo le pasé a Marceliano y creo que se os ha remitido también a vosotros y a vosotras el documento original, que son apenas 5 páginas, y es el que vamos a desgranar poco a poco. En primer lugar, vamos a decir cuáles son los objetivos que se plantea este Pacto por la Competitividad, Pacto por el Euro. Son 4, que ahora iremos a hablar pormenorizadamente. Uno es el que lleva por título impulsar la competitividad, otro impulsar el empleo, otro la sostenibilidad de las finanzas públicas, fijaros este que acabo de decir ahora mismo, en los debates previos a la constitución de ayuntamientos y de comunidades autónomas lo tenemos todo el día encima de la mesa, a ver cuál es la situación real de esas administraciones, los que van a entrar diciendo que es caótica, los que van a salir diciendo que no lo es tanto, pero al final es lo que es. Y por último, la estabilidad financiera. Fijaros que cuando hablamos de estabilidad financiera nos estamos refiriendo a algo que todos y todas sabéis que ha sido objetivo prioritario de todos los gobiernos desde que comienza la crisis y para lo cual no ha faltado financiación. Igual que, como sabéis, a lo largo de la crisis se han ido recortando progresivamente diversas políticas sociales, diversas prestaciones sociales y lo que vendrá. Para este tema, para dar dinero a los bancos en grandes cantidades, como bien sabéis, no se han escatimado esfuerzos. Y ese es otro punto del Pacto por el Euro. Bien, en cualquier momento no nos vamos a ir más de media hora en la exposición, lo importante es que luego compartamos entre todos lo que os apetezca, pero en cualquier momento que haya alguna cosilla que no se acaba de entender, pues rápidamente levantáis la mano, lo decís e intentamos aclararla lo mejor que se pueda. Perdón, ¿cómo era el punto este de los bancos, traídos a los bancos? Sí, lo llaman reforzar la estabilidad financiera. En el documento original tiene ese epígrafe, pero el que le podemos poner igual, darle dinero a los bancos a punta pala, ¿no? Por eso digo que estos documentos siempre utilizan, como os imagináis, un lenguaje muy absolutamente que parece que está domesticado, pero que detrás tiene una carga de contenido bastante dura en los aspectos sociales, sobre todo. Ya sabéis que hoy en día le llamamos flexibilizar a todo lo que tiene que ver con recortar, ¿no? Que es una manera más suave de decir lo mismo. Bien, empezamos con el primer objetivo, que es el impulso a la competitividad. Fijaros una cosa, lo primero de todo. Este pacto por el euro es un esfuerzo que van a hacer los países miembros de la moneda única, del euro, adicional a lo que obliga a la Unión Europea.
vosotros y vosotras sabéis que la Unión Europea tiene unas competencias en determinados ámbitos, en algunos casos son exclusivas, en otros compartidas, y los países miembros tienen otras competencias. Por ejemplo, el ejemplo típico de competencia exclusiva, en este caso de la Unión en política monetaria, es que quien determina la política monetaria en los países de la Unión es el Banco Central Europeo. Ahí los países miembros no tienen nada que decir. La competencia es exclusiva del Banco Central Europeo. Todos estos temas que vamos a ver ahora son competencias de los Estados miembros, para los cuales se llega al acuerdo del Pacto del Euro para que se den pasos adelante con el fin de reforzar la coordinación, de ir más allá. Es decir, que es, por así decirlo, un pacto que se autoimponen los propios gobiernos, ¿eh? Estos compromisos no estaban presentes en los convenios constitutivos de la Unión Europea. Son adicionales, son, por así decirlo, medidas más drásticas que se ponen en marcha. Como decía, el impulso a la competitividad va a exigir lo que, como bien sabéis, ha estado también encima de la mesa en los últimos meses y justamente la semana pasada se rompió. Y era la última negociación que estaban llevando a cabo patronal y sindicatos, la que hacía referencia a la ligazón entre salarios y productividad. Como sabéis, no se llegó a ningún acuerdo y este viernes el Consejo de Ministros va a legislar sobre este asunto. La ligazón de los salarios a la productividad como única vía para ajustar la competencia, según dice el documento del Pacto por el Euro. ¿Por qué se dice esto desde el punto de vista de la Unión Europea? Porque se dice, si los salarios en los países crecen por encima de lo que crece la productividad de las personas que trabajan, eso es el principal foco, la principal causa de la inflación. Y cuando en un país la inflación crece más que en los países del entorno, se produce el fenómeno de la pérdida de la competitividad. Fijaros una cosa, y esto debe quedar muy claro. No es lo mismo competitividad que competencia. Esto debe de quedar muy claro, porque a veces se utilizan las palabrejas de manera caprichosa. Decimos que hay más competencia en un sector cuando concurren más empresas, cuando vosotros tenéis la posibilidad de acudir a distintas empresas a la hora de adquirir un bien o un servicio, ¿vale? Y entonces, en un sector donde hay más empresas, hay más competencias. Eso está claro, ¿verdad? Fijaros que lo que está ocurriendo en muchos sectores en los últimos tiempos, en la economía española y en la economía globalizada, es que se están produciendo fenómenos de concentración empresarial. Si os fijáis en aquellos aspectos más cotidianos de la vida, los que tienen que ver con las empresas que os suministran energía eléctrica, hidrocarburos, las empresas que os suministran telecomunicaciones, móvil, internet, las empresas que os suministran servicios financieros. Nos encontramos en estos tres ejemplos que acabamos de poner, en que en los últimos tiempos se ha dado un proceso de concentración empresarial que va a más. Y hay que saber una cosa, esto lo saben los estudiantes, no sé si hay aquí algún compañero o compañera de económicas o de empresa, que siempre en primer curso se les explica, nada más llegar. Cuando en un sector existen pocas empresas de gran dimensión, estas empresas tienen poder de mercado. El poder de mercado significa que tienen la capacidad para fijar precios por encima de lo que serían los precios de competencia. ¿Se entiende esto? De tal manera que estamos todos y todas comprobando, y además lo vemos con una claridad asombrosa, que en los últimos tiempos las únicas empresas de esta economía global que están aumentando sus beneficios ejercicio tras ejercicio son precisamente las empresas de estos tres sectores: energético, telecomunicaciones y financiero. Lo que no es obstáculo, como bien sabéis también, para que de la mano se estén produciendo expedientes de regulación de empleo, ¿verdad? Es decir, que esto de que las empresas deben de ganar beneficios para que inviertan y para que generen empleo es una mentira, porque las empresas que más ganan
y que más beneficios tienen son las que luego más personas despiden. Fijaros que ha salido a la luz el detalle de Telefónica, ¿verdad? Que todos lo tenéis en mente, pero ha salido uno hace apenas un año a esta parte, que por mucho que se ha dicho, a veces pasa casi de puntillas por los medios, y es el del sector financiero. Vosotros y vosotras sabéis que en el último año y medio estamos asistiendo a un proceso de reestructuración financiera. Esa es la palabra que se emplea, ¿para qué? Para decir que todas las cajas de ahorro, cajas rurales y bancos, que ahora mismo son 200, van a quedar en 40, ¿vale? Esa es la reestructuración. La reestructuración no es un tejido diverso, plural, de pequeña y mediana dimensión. No. La reestructuración es que los más grandes siguen haciéndose más grandes. Entonces, fijaros que en el sector de la reestructuración de las empresas financieras, de los bancos y cajas, se van a perder en este país más de 20.000 puestos de trabajo. Fijaros lo que estamos hablando. Hay 120.000 empleados en el sector de las cajas. Pues fruto de esta reconversión, prácticamente un quinto, un sexto del empleo se va a perder. Y además lo estoy viendo todos los días. ERE en la caja tal, ERE en el banco tal. Ojo, y en todos estos bancos y cajas tampoco hay situaciones objetivas que nos lleven a esas medidas drásticas. ¿Cuál es la situación objetiva para justificar los EREs? Pues que haya pérdidas muy grandes de una empresa, que no puedan mantenerla, ¿verdad? Y en esto hacemos mucho hincapié. ¿Por qué? Porque, como veis, siempre que se habla de competitividad, siempre se habla de cuál es la manera de vender más, de producir más para que se invierta y se genere empleo. Ya sabéis, la palabra competitividad va de la mano de buena salud de la empresa, inversión y generación de empleo. Siempre se habla de ajustar los costes salariales. Siempre. Fijaros que cuando se habla, o cuando la reforma laboral de hace ya prácticamente un año, constantemente, como sabéis, se ponía el énfasis en que el despido era muy caro, de que la regulación del mercado era muy meticulosa y que eso no facilitaba que las empresas en un momento dado pudieran competir. Entonces, fijaros que para nada se ha puesto el énfasis en que los precios de una economía, los precios de un país, de un sector, pueden crecer demasiado, no solo porque puedan crecer sus salarios, que en ocasiones podría ocurrir, sino porque pueden crecer los beneficios empresariales también por encima de lo normal. En economía decimos, el producto de una empresa se va a retribuir dos factores de producción, el capital y el trabajo. ¿Cuál es la cantidad de dinero que va a retribuir al trabajo? Los salarios que se pagan en una empresa. ¿Qué cantidad de dinero va a retribuir al capital? Los beneficios. Pues bien, tan generadores de inflación, de precios elevados, son unos salarios muy altos, como no es el caso de la economía española, con unos beneficios muy altos. En cambio, si vosotros escucháis al gobernador del Banco de España, una y otra vez os dirá que contención salarial y todo lo demás. Fijaros que algunas medidas que el año pasado se pusieron sobre la mesa en el Consejo Europeo, recordáis cuando la dichosa y famosa presidencia española, el primer semestre, fueron precisamente en la línea de poner mayores impuestos a los beneficios de los bancos. Porque fijaros, igual que en este tiempo las rentas del trabajo han caído, porque como sabéis, cuando aumenta el desempleo, la parte de salarios se reduce, las rentas derivadas de los beneficios empresariales, fundamentalmente de las de los bancos, se han mantenido. Pues bien, cuando esta medida se puso sobre la mesa, rápidamente fue retirada. La Unión Europea no quiere ni oír hablar de impuestos a los beneficios de los bancos, ni quiere oír hablar de una medida ya muy antigua que el movimiento ATTAC sacó hace más de 10 años, que era lo que se conoce como el impuesto a las transacciones financieras.